Bueno, buenas noches, estimados compañeros. El día de hoy a mí me tocó exponer lo que es el capítulo 8, titulado Análisis de regresión múltiple, que es el problema de la inferencia. Ahora, como introducción, vamos a decir que en este capítulo es una continuación del número 5, sobre todo del número 5, ya que se van a extraer bastante ejercicios de ese capítulo, pero también es una continuación de lo que hemos visto en los capítulos 6, 7 también, ¿ya? Pero acá en este capítulo se amplían las ideas sobre la estimación de intervalos y pruebas de hipótesis, donde allí desarrolladas en modelos que contienen tres o más variables. Aunque en muchas formas los conceptos desarrollados en el capítulo 5 pueden ser aplicados directamente el modelo de regresión múltiple, estos modelos poseen algunas características adicionales que les son únicas y por tanto recibirán más atención, ¿no? Entonces, como resumen, en este capítulo lo que vamos a ver es algunos casos especiales de lo que son los casos de los capítulos 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, este capítulo es más que todo un anexo. Es por eso que en algunas diapositivas voy a presentar algunos ejercicios que ya han pasado, pero pues, de todas maneras voy a poner datos. Uno de esos es este. Voy a levantar esto, donde esta tabla es extraída del capítulo número 6, si no me equivoco, que es la tabla 6.4, donde tenemos 32 observaciones y lo que estudiamos a profundidad es la tasa de mortalidad infantil, el PIB per cápita. Recordemos que el PIB es la cantidad de bienes y servicios generados por un país por un determinado periodo de tiempo y la tasa de alfabetización de las mujeres, ¿no? ¿Qué queremos estudiar aquí? La relación entre estas variables. Entonces, acá está todos los datos para entrar a lo que es el subtítulo Pruebas de hipótesis sobre coeficientes de regresión individuales. ¿Ya? Ahora, habíamos visto la prueba T en el anterior capítulo. ¿Ya? Podemos utilizar la prueba T para demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual. Y quiere decir que podemos usar este procedimiento, esta prueba. Un cachito, alguien se quiere emitir. Ya. Podemos usar esta prueba para definir qué tanto, o sea, si influye o no una variable dependiente en una variable independiente en la variable dependiente. Entonces, lo que vamos a ver acá es en el capítulo 7, o sea, en los datos que he dado en la anterior diapositiva, donde teníamos la tasa de mortalidad infantil sobre el PIB per cápita, ¿sí? Y la tasa de alfabetización de las mujeres por una muestra de 64 países. Entonces, los resultados de la regresión que los he extraído ya del capítulo anterior son estos, donde ya tenemos los datos de R cuadrado y R cuadrado con rayita. Ya. Ahora, la hipótesis nula establece que al mantener constante X3, la tasa de alfabetización de las mujeres, X2, que es el PIB per cápita, no tiene influencia lineal sobre Y, que es la mortalidad infantil. Entonces, lo que queremos acá averiguar es si eh, una de estas variables, independientemente manteniendo constante X3 en este caso, que es la tasa de alfabetización de las mujeres, tiene o no efecto sobre la mortalidad infantil. Entonces, según el capítulo 5, dice que si el valor de t calculado excede el valor de t crítico en el nivel de significancia escogido, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no se puede rechazar. Entonces, vamos a calcular el valor de t, en este caso, que extraído de estos datos que hemos tenido anteriormente, sale que es la división, la fracción de menos 0.0056 entre 0.0020. ¿Y cuál es el resultado? Da negativo 2.8187. Sin embargo, este resultado lo tenemos que tomar como valor absoluto. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Para este ejemplo, la hipótesis alterna es bilateral. Por consiguiente, utilizamos el valor de t de dos colas. Como el valor de t calculado es 2.8187 si lo tomamos en valor absoluto, este excede el valor crítico de 2 que teníamos definido en el valor de t. Si este valor se excede al valor crítico, significa que tenemos que rechazar la hipótesis. Como habíamos visto que la hipótesis nula era de que el PIB per cápita no tiene influencia lineal sobre Y, como este valor crítico excede a 2, entonces tenemos que rechazar esa hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que
el PIB per cápita sí tiene influencia sobre la mortalidad infantil, y es lo que leemos acá. Entonces rechazamos la hipótesis nula de que el PIB per cápita no tiene ningún efecto sobre la mortalidad infantil. En términos más positivos, si se mantiene constante la tasa de alfabetización de las mujeres, el PIB per cápita tiene un efecto significativamente negativo sobre la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, en vez de no afectar, más bien, mientras más sea el PIB, menos va a ser la mortalidad infantil. Interesante dato para saber. Luego tenemos otro subtítulo de otro caso especial que trata sobre la prueba de significancia general de la regresión muestral. En el anterior diapositiva, en la sección anterior, se hizo referencia a la prueba de significancia individual de los coeficientes de regresión parcial estimados, es decir, bajo la hipótesis separada de que cada uno de los verdaderos coeficientes de regresión parcial de la población era cero. Pero ahora considérese la siguiente hipótesis, donde decimos que beta sub 2 es igual a beta sub 3 y ambos son iguales a cero a la vez. Esta hipótesis nula es conjunta, de que beta sub 2 y beta sub 3 son iguales a cero en forma conjunta o simultánea. Una prueba de tal hipótesis se denomina prueba de significancia global de la línea de regresión observada o estimada. Es decir, si Y está relacionada linealmente con X2 y X3 a la vez. Recuerden que en la anterior diapositiva habíamos estudiado la influencia de una sola variable sobre la variable dependiente. En este caso, en este subtítulo, vamos a estudiar lo que son si las dos variables a la vez afectan a lo que es la mortalidad infantil. Entonces vamos a tomar también los datos de la anterior diapositiva. Entonces también podemos decir que no se puede demostrar la significancia de beta 2 y beta 3 individualmente como en la anterior sección. En la misma supusimos implícitamente que cada prueba de significancia se basaba en una muestra. Lisa quiere entrar. Buenas noches, estimado doctor. Estaba exponiendo el capítulo 8. Voy a continuar. Bien, entonces estábamos diciendo que... Dime más, Boris, adelante. Ok. No se puede demostrar la significancia de beta 2 y beta 3 individualmente como en la anterior sección. En la misma supusimos implícitamente que cada prueba de significancia se basaba en una muestra independiente. Entonces, si probamos una hipótesis conjunta empleando los mismos datos muestrales, violaremos el supuesto del procedimiento de pruebas. Entonces, ya dicha esta aclaración, bueno, lo que hacemos es tomar los datos anteriores, pero no podemos utilizar la prueba T usual para probar la hipótesis conjunta de que los verdaderos coeficientes parciales dependientes sean simultáneamente iguales a cero. Sin embargo, esta hipótesis conjunta se prueba con la técnica de análisis de varianza o lo que es la tabla de ANOVA. Esta tabla de ANOVA ya también este es el modelo general de una tabla ANOVA, donde están las fórmulas de cómo se hallan las sumas cuadradas, los grados de libertad. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, existe una relación trivial entre Y y X2 y X3. O sea, decimos entre la variable dependiente y las dos variables independientes a la vez. La única fuente de variación de Y se debe a las fuerzas aleatorias representadas por UI, que quiere decir que son las perturbaciones. Sin embargo, la hipótesis nula es falsa, es decir, si X2 y X3 definitivamente ejercen influencia sobre Y. Entonces vamos a tomar datos del anterior ejercicio, donde teníamos esta tablita, que ya la hemos hallado en el anterior capítulo, donde ya tenemos todos los datos definidos. Y agarrando esta tabla, vamos a hacer lo que es la prueba de la F, donde vamos a agarrar estos datos de acá y los vamos a dividir. ¿Ya? El resultado es 73.8325, lo que excede su valor crítico. Si empleamos el nivel usual de significancia de 5%, el valor F crítico ronda por los 3.15 o 4.98. Entonces, este resultado para aceptar la hipótesis nula debería ser menor a estos montos de acá. Pero, sin embargo, excede con bastante, ¿no? Y utiliza el valor de significancia del 1%, teniendo un valor F igual o mayor que 73.8325. Mucho mayor al valor crítico, como ya habíamos visto. Entonces implica el rechazo de la hipótesis que establece que el PIB per cápita y la tasa de alfabetización de las mujeres no tienen efecto sobre la mortalidad infantil al mismo tiempo.
Quiere decir que estas dos variables sí tienen efecto sobre la mortalidad infantil. Entonces rechazamos esa hipótesis nula. Ahora, para saber el dato de la F se ha sacado así. La suma cuadrada estimada sobre los grados de libertad dividido entre la suma cuadrada residual sobre sus grados de libertad. ¿No? Eso es para dato. Ahora vamos a ver lo que es la prueba de igualdad de dos coeficientes de regresión. Teniendo una función que dice que y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x sub 2 más beta sub 3 x sub 3 más beta sub 4 x sub 4 más u sub i, que son las perturbaciones, se quiere probar la hipótesis donde se dice que beta sub 3 es igual a beta sub 4 o su equivalente que la diferencia de ambos es igual a 0. Y también se quiere probar que beta sub 3 es diferente de 4 o su equivalente desigual a 0. Entonces, con estas restricciones podemos decir que los dos coeficientes de pendiente b sub 3 y b sub 4 son iguales. Una hipótesis nula de este tipo tiene importancia práctica. Por ejemplo, si el modelo del ejemplo representa una función de demanda donde un bien y, que es la cantidad demandada del bien, x sub 2, que es el precio del bien, x sub 3 es el ingreso del consumidor y x sub 4 es la riqueza del consumidor. La hipótesis nula en este caso significa que los coeficientes de ingreso y riqueza son los mismos. Entonces tenemos acá una formulita de t, como se llama directamente, dividido entre la raíz cuadrada de todo. Ahora el procedimiento de prueba comprende entre los siguientes pasos para el caso de igualdad de dos coeficientes de regresión. Primer paso, tiene que estimar la beta sub 3 y beta sub 4. El segundo paso dice que la mayoría de los programas de computación calcula las varianzas y covarianzas de los parámetros estimados. De estas estimaciones, el error estándar del denominador se obtiene fácilmente. Esto es sobre todo un dato, ¿no? Porque la mayoría de estos ejercicios ya se hacen con software. El paso número 3 dice se obtiene la razón de t de la fórmula dada y se observa que la hipótesis nula en este caso, en el caso presente es beta sub 3 menos beta sub 4 es igual a 0. Y el cuarto paso dice si la variable t calculada excede el valor de t crítico en el nivel de significancia designado para los grados de libertad dados, puede rechazar la hipótesis nula. De lo contrario, no la rechace. Es como habíamos visto en los anteriores dos ejercicios. Si el valor hallado excede el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis. Sin embargo, si este valor es menor al valor crítico, pues no hay que rechazar la hipótesis. Ya hasta ahora, en los dos ejercicios anteriores, habíamos rechazado las hipótesis porque el resultado se excedía del valor crítico. Ahora vamos a pasar a lo que son los mínimos cuadrados restringidos, pruebas de restricciones de igualdades lineales. Hay ocasiones en las cuales la teoría económica puede sugerir que los coeficientes de un modelo de regresión satisfacen algunas regresiones de igualdades lineales. Por ejemplo, se considera la siguiente función de Cobb-Douglas, que es una función general, le dice que y sub i es igual a b sub i más x sub 2 elevado a la beta sub 2 por x sub 3 elevado a b3 por e elevado a las perturbaciones, donde y es igual a producción, x sub 2 es igual al insumo de trabajo y x sub 3 es igual al insumo capital. Escrita en forma de logaritmo, esta misma ecuación se convierte en esta. Logaritmo natural o lineal de y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 2 por logaritmo natural o lineal de x sub 2, así sucesivamente. ¿Sí? Pero como es multiplicado por logaritmo, este exponente pasa a ser base. Entonces las perturbaciones se suman, donde beta sub 0 es igual al logaritmo natural o lineal de beta sub 1. Ahora, si existen los rendimientos constantes a escala, ¿qué quiere decir? Que un cambio equiproporcional en la producción ante un cambio equiproporcional en los insumos, la teoría económica sugiere que beta sub 2 más beta sub 3 es igual a la unidad, el cual es un ejemplo de una restricción de igualdad lineal. Entonces, ¿cómo sabemos si hay rendimientos constantes a escala para saber si la restricción es válida? Para esto existen dos enfoques. Primero tenemos lo que es el enfoque de la prueba T,
que es el procedimiento más simple, es estimar el modelo de la diapositiva anterior, sí, creo que era esta, sí, este modelo, de la forma usual, sin tener en cuenta la última restricción explícitamente, que nos referimos ya a esta restricción de acá. Esto se denomina regresión no restringida o no limitada. Tras estimar beta sub 2 y beta sub 3, se realiza una prueba de la hipótesis o restricción mediante la prueba T de esta fórmula que les había dado hace un momento. Ya de esta forma se halla lo que es el enfoque de la prueba T, donde beta sub 2 más beta sub 3 es igual a 1. Bajo la hipótesis nula y donde el denominador es el error estándar de beta sub 2 más beta sub 3, entonces, siguiendo en la sección anterior, si el valor T calculado a partir de esta fórmula de acá excede el valor T crítico al nivel de significancia seleccionado, entonces se rechaza la hipótesis de rendimientos constantes a escala. De lo contrario, no se rechaza. Después tenemos el enfoque de la prueba F. Bueno, para aclarar, la prueba T anterior trataba de encontrar si se satisface la restricción lineal después de estimar la regresión no restringida. ¿Sí? Un método directo sería incorporar la última restricción planteada en el procedimiento de estimación desde el comienzo. Este procedimiento se realiza fácilmente. Entonces se hacen dos restricciones, beta sub 2 es igual a 1 menos beta sub 3 y beta sub 3 es igual a 1 menos beta sub 2. Por consiguiente, con cualquiera de estas igualdades podemos eliminar un coeficiente beta y en y, que es la variable dependiente, estimar la ecuación resultante. Así, si utilizamos esto, escribimos la función de producción Cobb-Douglas de la siguiente manera. Esta es la función Cobb-Douglas y esta es la función ya despejada. Bien, acá tenemos otro ejercicio extraído también del capítulo 7, en este caso creo, donde tenemos las muestras de la demanda de carne de pollo en Estados Unidos de 1960 a 1982. Luego, con la información de este ejercicio, obtenemos lo siguiente, que también está extraído del capítulo anterior, donde tenemos la regresión no restringida, que es esta, y la regresión restringida, que es esta de acá. Entonces, con estos datos vamos a hallar lo que es la prueba. Ahora, la razón F para probar la hipótesis es esta. Esta es la fórmula general para hallar la prueba, donde dice que F en el denominador está R al cuadrado de la regresión no restringida menos R cuadrado de la restringida sobre M, todo sobre 1 menos R cuadrado de la regresión no restringida, todo sobre N menos K. En este caso, el valor de M es 2, pues hay dos restricciones. Una que dice que beta sub 4 es igual a 0 y beta sub 5 es igual a 0. Los grados de libertad del denominador son n menos k, son 18, porque n es igual a 23 y k es igual a 5, que son 5 coeficientes beta. Por consiguiente, entonces, la razón f será estos datos extraídos de acá arriba, y cuyo resultado es 1.1224, que tiene una distribución f con 2 y 18 grados de libertad. Entonces, en el nivel de 5% se aprecia con claridad que este valor f no es estadísticamente significativo, que el valor f para el 5% de 2.18 es igual a 3.55. Este es el valor como el equivalente al valor crítico. Entonces, el valor P en este caso sería de 0.3472, que no excede el valor. Por consiguiente, no hay razón para rechazar la hipótesis nula. O sea, en este caso, si no se rechaza la hipótesis. Entonces concluimos con que la demanda del pollo no depende de los precios del cerdo ni de la carne de res, ya que este valor no supera al valor hallado anteriormente. Finalmente tenemos la prueba para la estabilidad estructural o paramétrica de los modelos de regresión, exactamente lo que es la prueba de Chow. La prueba de Chow es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos regresiones lineales en dos sets de datos son iguales, y también para definir la estabilidad estructural para un modelo de regresión. Y su procedimiento es el siguiente. Primero se estima la regresión, que resulta apropiada si no hay inestabilidad en los parámetros,
y se obtiene la suma cuadrada residual con grados de libertad igual a n1 más n2 menos k, donde k es el número de parámetros estimado. Como segundo paso dice, estime la segunda posible regresión y obtenga su suma de residuos al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos acá la suma cuadrada residual 1 con grados de libertad n1 menos k. Tercero, dice, estime la tercera posible regresión y obtenga su suma de residuos al cuadrado. Entonces SCR2 con grados de libertad n2 menos k. Y como último paso, como los dos conjuntos de muestras se consideran independientes, se pueden sumar SCR1 y SCR2 para obtener lo que se puede llamar la suma de cuadrados residual no restringida. Es decir, SCR no restringida es igual a suma cuadrada residual 1 más suma cuadrada residual 2 con un grado de libertad que es n1 más n2 menos 2k. Ahora, la idea la que fundamenta la prueba de Chow es que si de hecho no existe un cambio estructural, la suma cuadrada restringida, residual restringida y la suma cuadrada restringida, suma cuadrada residual no restringida no deben ser estadísticamente diferentes. Por tanto, si Chow demuestra que, según la hipótesis nula, las regresiones son estadísticamente iguales, o sea, es decir, que no hay cambios estructurales ni rupturas, entonces no rechazamos la hipótesis nula, ya que no hay un cambio estructural. Y por último, se deben tener presente algunas advertencias respecto a esta prueba. 1. Las suposiciones en la prueba deben satisfacerse. 2. La prueba de Chow dirá solo si las dos posibles regresiones son diferentes, pero no señalará si la diferencia se debe a los interceptos o a las pendientes o tal vez a ambos. Y por último, la prueba de Chow supone que se conocen los puntos de ruptura estructural. Sin embargo, si no es posible determinar cuándo ocurrió en verdad el cambio estructural, habrá que utilizar otros métodos. Y ya no tengo más diapositivas. Eso es todo, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Me repites la pregunta, por favor? Creo que me ha salido. Ya. ¿En qué consiste la significancia general? La significancia general. La significancia general es esa prueba que hacemos para saber si dos coeficientes, o sea, dos variables independientes influyen en la variable dependiente a la vez, como en el caso que hemos visto en esta diapositiva, donde habíamos visto el efecto de el PIB per cápita y la tasa de alfabetización de las mujeres, si hacían estos dos variables efectos sobre la mortalidad infantil a la vez. Y entonces es algo que hemos confirmado anteriormente. Ambas variables sí afectan a la mortalidad infantil a la vez. Entonces en eso consiste la prueba de significancia general. Oh, ya. Está bien, gracias. Boris, yo tengo una pregunta. Sí, Mencionaste un enfoque de la prueba F. ¿En qué consiste ese enfoque? ya. Entonces, el enfoque en la prueba F era un método directo para donde se incorporaban restricciones para saber las restricciones de igualdades lineales. O sea, teníamos que, de una forma más fácil, saber si hay rendimientos constantes a escala para saber si la restricción es válida. Entonces, entre esos enfoques estaba el enfoque de la prueba F, que es un método más rápido que la prueba T y que se tiene que hallar una función de producción de Cobb-Douglas de esta manera. Entonces, con esto es como calculamos al final la prueba de restricción de igualdad lineal. Gracias. ¿Alguien más?
También, Boris, no logré entenderte muy bien sobre por qué se usa la prueba T. Ah, ya, eso está aquí al principio. La prueba T era para demostrar si una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual. O sea, en este caso, como teníamos este ejercicio de la mortalidad infantil, teníamos dos variables para elegir. El primero era el PIB per cápita, donde el PIB era la producción de bienes y servicios de un país durante un determinado tiempo. Y la otra variable era la tasa de alfabetización de las mujeres. Entonces, teníamos que elegir mediante, o sea, para hacer la prueba T, teníamos que elegir alguna de las dos variables para saber si la variable que hemos elegido afecta en algo a la variable dependiente, que en este caso es la mortalidad infantil. Entonces, para eso sirve la prueba T, para demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual, ¿no? Individual, que no es lo mismo que acá en la prueba de significancia general, donde veíamos que si dos coeficientes a la vez afectaban a lo que es la variable dependiente. Entonces, en la prueba T es solamente para una variable, para saber si uno afecta a la dependiente, cosa que hemos calculado acá y hemos concluido en que hemos rechazado la hipótesis de que no afectaba, en este caso, el PIB a la mortalidad infantil. La hemos rechazado diciendo que el PIB per cápita sí tiene un efecto significativamente negativo sobre la mortalidad infantil. Gracias. Ya. Bueno, ya que nadie más tiene preguntas, procedemos a la evaluación. Boris, ¿cuánto te autoevalúas? 28. Andrés Vargas, Yo lo califico con 30. Henry Zavala, Yo con 30. Eddie Zambrana, 30. Brian Saavedra, 30. Alejandra Caero, 30. Boris Ayllón, Soy yo. ay, perdón, sí, me he equivocado, perdón. Luis Quispe, Alejandra Uceda, Buenas noches, mi calificación es 30. Mónica Aguilar, 30. Caterine Fernández, 30. Pásense. Elisa Jiménez, 30. Andrés Oporto, 30. Melina Reinaga, 30. Carlos Cartagena, 29. Angélica Mamani, Dijo en el chat que le pongan 30, que en su audio no da. ya está bien. Ya, chicos, Bueno, chicos, supongo que eso es todo. Muchísimas gracias.
¿Las 3 personas ya expusieron? ¿Sí? No, licenciado, apenas 2. ¿Quién más expone? Me tocaría luego a mí, licenciado. Ya. Va a exponer, ¿verdad? Licenciado, pero ya estamos en hora. A ver, sí estamos en 40. ¿Qué capítulo le toca a usted, señorita Uceda? Me toca el capítulo 8, licenciado. Capítulo 8. Ya, están retrasados ustedes, ¿no? Porque hay un grupo que está con el capítulo 10 ya. Ya, a ver, no creo que... A ver, ustedes ya pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, si exponen hoy o mañana, ¿no? Pero tendrían que ponerse ya. Hay un grupo que está en el capítulo 10. Ya. Entonces, pongo a consideración de ustedes, ¿ya? Yo creo que mañana directamente. Pero a ver, vean ustedes. Pero evalúen sí, eso sí, ¿ya? Evalúen y tienen que mandar la planilla. ¿Ya? Está bien, Gracias, licenciado. Entonces, que mañana se aliste 3 personas. Sí Sí o o sí, sí. mañana 3 personas y para nivelarnos. Sí, chicos. Es Y que la